¿Por qué las víctimas de abuso sexual infantil no lo cuentan? Uno de los principales problemas para combatir el abuso sexual infantil es el hecho de que muchas víctimas no denuncian a tiempo y pueden demorarse días, semanas o incluso años, y algunas nunca llegan a decírselo a nadie. La sociedad cuestiona muy duramente esto y lo toma muchas veces como prueba de falsedad. Toma como prueba de falsedad el hecho de que no hubiera sido reportado de inmediato. Y si realmente sucedió, ¿por qué lo dice hasta ahora? ¿Por qué no lo dijo antes? Sin tomar en cuenta que existen inhibidores que previenen que la víctima revele lo que sucedió. ¿Y cuáles son estos inhibidores? Bueno, pues depende mucho de la relación que la víctima tenía con el abusador y la forma en que se dio este abuso. Si el abuso fue por medio de amenazas y violencia, es más probable que los niños sientan miedo a las represalias y tengan vergüenza. Y si el abuso se dio por grooming y manipulación, es más probable que los niños sientan culpa, afecto por su abusador o que no crean que son víctimas. También depende mucho de la edad, sexo, creencias, personalidad y entorno sociocultural de la víctima. Los niños son más reacios a hablar que las niñas, por temor a ser tildados de homosexuales si el abusador fuera un hombre. Las razones más comunes por las que las víctimas no lo revelan son el miedo al estigma de la homosexualidad, falta de comprensión social, presencia de sentimientos positivos por el abusador, vergüenza, culpa, miedo por su victimización o no creer que son víctimas. Las razones de la demora a reportarlo pueden incluir confusión, negación, culpa a sí mismo y amenazas por parte de los abusadores. Como fue evidente en muchos casos en este estudio, también puede ser difícil para el niño revelarlo debido al comportamiento del grooming del abusador. Y como dije en el principio, en el caso de que lo revelen, son pocas las víctimas que lo hacen siendo aún niños. En este estudio hecho en España, por ejemplo, se encontró que solamente el 27% lo hizo. Una gran mayoría puede demorarse años o hasta décadas en hacerlo. En este estudio, en promedio, los participantes esperaron 21 años después del momento del abuso para contárselo a alguien y 28 años para tener una discusión en profundidad sobre el abuso sexual. Estos hallazgos son consistentes con una revisión de la literatura, que encontró bajas tasas de revelación temprana para los niños abusados sexualmente, entre 10 a 33%, y que los hombres sobrevivientes a menudo esperan mucho hasta la edad adulta antes de hablar sobre el abuso sexual. La mayoría de los denunciantes solo presentaron denuncias de abuso sexual muchos años después de que ocurrieran los incidentes. El promedio fue de 23 años. Un gran retraso antes de denunciar el abuso sexual infantil está bien documentado en otros estudios. Y cuando se trata de casos de alto perfil en el que el abusador es conocido, tiene seguidores, tiene buena reputación o tiene poder, existe un inhibidor más. Las víctimas pueden tener miedo a represalias de terceros, a la invasión de su privacidad o miedo a no ser creídas. Hechos que hemos visto no solamente en el caso de Jackson, sino también en otros casos de personas famosas que han sido acusadas. Muy comúnmente las víctimas son hostigadas, cruelmente cuestionadas o tachadas de mentirosas. Esto puede ser suficiente para que alguien prefiera mantenerse callado y no someterse a ese nivel de escrutinio público. Pero para entender esto de una manera más profunda, les dejo un artículo sobre el Psychology Today en español escrito por la doctora Beverly Angel, quien es una psicoterapeuta reconocida internacionalmente y una aclamada defensora de las víctimas de abuso sexual físico y emocional. En este artículo, ella explora las conductas que tienden a tener las víctimas de abuso sexual infantil para proteger a su abusador y nunca revelar el abuso. Es una lectura importante para entender la psicología de las víctimas de abuso sexual. Ahora, ¿por qué las personas cargan el secreto del abuso sexual que sufrieron en su infancia durante su vida como adultos? Como en el documental, muchos adultos no le dicen a nadie que fueron abusados sexualmente cuando eran niños, ni a su familia, ni a sus amigos, ni a su pareja e incluso ni siquiera a sus terapeutas. Algunos me imagino que estarán familiarizados con las razones del por qué. Algunos de nosotros creo que estaremos familiarizados con el por qué los niños no se presentan a denunciar por abuso sexual infantil. Pero lo que muchos no entienden es por qué, siendo adultos, siguen cargando con este secreto, a veces hasta sus tumbas. El siguiente artículo es de una terapeuta que ha estado tratando víctimas adultas que en su niñez fueron víctimas de abuso sexual infantil durante los últimos 35 años. Y en este artículo menciona algunas de las principales razones por las cuales los adultos se quedan callados y mantienen el secreto. Número 1. La confusión. Muchas víctimas de abuso sexual infantil están confundidas con respecto a si fueron víctimas o no. Y esto puede deberse a una falta de comprensión sobre lo que constituye el abuso sexual, porque muchas personas están mal informadas sobre lo que realmente es el abuso sexual infantil. Ejemplo, muchas personas piensan que el abuso sexual infantil como un adulto que tiene relaciones con un niño, la penetración de un nepe dentro de una vagina o en el caso de un abuso sexual masculino, un hombre que penetra en el ano del niño.
Pero la mayoría del abuso sexual infantil no implica relaciones sexuales. Además, muchas personas piensan que el abuso sexual infantil es un adulto que abusa de un niño, pero el abuso sexual infantil también incluye a un niño mayor que abusa de un niño más pequeño. El abuso sexual infantil incluye cualquier contacto entre un adulto y un niño o un niño mayor y un niño más joven con fines de estimulación sexual que resulte en satisfacción sexual para la persona mayor. Esto puede ir desde no tocarse, como el exhibicionismo y la no pornografía infantil, hasta las caricias y el sexo oral, hasta la penetración y la prostitución infantil. Como explicaron Wade y James en Living Neverland, ellos no se dieron cuenta que habían sido abusados hasta que tenían 30 y pico de años. En cambio, consideraban que lo que ocurrió entre Jackson y ellos había sido una relación amorosa, algo en lo que ellos habían dado su consentimiento. Este tipo de pensamiento es común para las antiguas víctimas de abuso sexual infantil. No fue hasta que uno de los jóvenes tuvo un hijo que se dio cuenta que había sido abusado. Esto porque se imaginó a alguien haciéndole a su hijo todo lo que Michael le hacía a él. Hasta ese punto se dio cuenta que él había sido abusado. Llegó a decir: mataría a cualquiera que le hiciera lo mismo a mi hijo. ¿Por qué no sentía nada cuando pensaba en lo que Michael me hacía?, compartió el joven. Esta falta de conciencia y la incapacidad de poder conectarse y tener empatía con ellos mismos cuando eran niños no es infrecuente en víctimas de abuso sexual infantil. Otra cuestión que puede aumentar la confusión es la cuestión de recibir placer. Aunque a menudo hay dolor físico involucrado en el abuso sexual infantil, ese no siempre es el caso. Para algunas víctimas no hay dolor físico en absoluto, y las víctimas a menudo han reportado experimentar algún placer físico, incluso con los tipos más violentos y sádicos de abuso sexual. Esto confunde a las víctimas, haciéndoles creer que tal vez dieron su consentimiento o incluso pueden haber instigado a la participación sexual. El razonamiento es el siguiente: si mi cuerpo respondió a través de una sensación placentera a un orgasmo o una erección, debe significar que lo quería. Es muy importante entender que experimentar placer físico no significa consentimiento. Nuestros cuerpos están creados para responder al tacto físico, sin importar quién está haciendo el toque. Otra razón por la que muchos se preguntan si realmente fueron abusados es que pueden no tener un recuerdo claro de lo que sucedió. Pueden tener solo recuerdos vagos o ningún recuerdo, solo una fuerte sospecha basada en sus sentimientos y tal vez sus síntomas. Es difícil creer en tus sentimientos cuando no tienes ningún o muy pocos recuerdos reales. Algunas personas incluso dudarán de los recuerdos que tienen, temiendo que solo se lo están imaginando o están inventando eso. Una de las razones por las que alguien puede tener recuerdos vagos o de plano no tenerlos es la práctica común de las víctimas por disociarse. La disociación es una desconexión entre los pensamientos, recuerdos, sentimientos y acciones de una persona y el sentido de quién es él o ella. Este es un fenómeno muy común que todos han experimentado alguna vez. Ejemplos de disociación leve y normal incluyen soñar despierto, la hipnosis de la carretera o perderse en un libro o una película, todos los cuales implican perder el contacto con una conciencia del entorno inmediato. Durante experiencias traumáticas, como crimen, victimización, abuso, accidentes y otros desastres, la disociación puede ayudar a una persona a tolerar algo que de otro modo podría ser demasiado difícil de soportar. En situaciones como esta, la persona puede disociar la memoria del lugar, las circunstancias y los sentimientos causados por el evento abrumador, escapando mentalmente del miedo, el dolor y el horror del evento. Cuando se enfrenta a una situación abrumadora de la cual no hay escape físico, un niño puede aprender a irse en su cabeza. Los niños suelen usar esta habilidad como una defensa contra el dolor físico y emocional o el miedo a ese dolor. Por ejemplo, cuando un niño está siendo abusado sexualmente con el fin de protegerse de la invasión repetida de su yo interior más profundo, puede desactivar la conexión entre su mente y cuerpo, creando la sensación de dejar el cuerpo. Este mecanismo de defensa común ayuda a la víctima a sobrevivir al asalto al adormecerse o separarse del trauma que ocurre en el cuerpo. De esta manera, aunque el cuerpo del niño está siendo violado, el niño no tiene realmente que sentir lo que está sucediendo. Muchas víctimas han descrito esta situación como estar en el techo, mirando mi propio cuerpo desde arriba, mientras se producía el abuso.
Es como si el abuso no les estuviera sucediendo a ellos como persona, sino solo a su cuerpo. A veces la razón por la que las víctimas no tienen recuerdos es porque el abusador los drogó. Es bastante común que los perpetradores sedan a sus víctimas con alcohol u otro tipo de drogas, como una forma de controlarlas y de garantizar que no le dirán a nadie sobre lo ocurrido. Las víctimas que fueron sedadas a menudo describen sus recuerdos como difusos o que tienen fotos instantáneas cortas de recuerdos difíciles de entender y de conectar uno con el otro. Número 2. La negación. Algunas víctimas de abuso sexual infantil niegan haber sido abusadas. Otras niegan que les haya causado algún daño, mientras que otras niegan que necesitan ayuda. Y existen muchas razones para la negación. Una de las más significativas es que las víctimas no quieren enfrentar el dolor, el miedo y la vergüenza que conlleva admitir que fueron abusadas sexualmente. Al igual que la disociación, la negación es un mecanismo de defensa diseñado para evitar que enfrentemos cosas que son demasiado dolorosas para enfrentar en ese momento. Incluso puede permitirnos bloquear u olvidar el dolor intenso causado por un trauma emocional o físico, como el abuso sexual infantil. Pero la negación también puede impedirnos enfrentar la verdad y puede continuar mucho más allá del tiempo en que cumplió una función positiva. Eso fue lo que le pasó a una antigua cliente de Beverly Engel, Natalia, quien compartió con ella lo siguiente: sabía mucho tiempo antes de admitirlo aquí que había sido abusada por mi abuelo, pero simplemente no podía enfrentarlo. Era demasiado doloroso admitir que alguien que me amaba mucho y alguien que había sido tan amable conmigo también podría hacerme esas cosas viles. Y entonces fingí que eso nunca sucedió. Otra razón por la que algunas personas niegan que fueron abusadas sexualmente es que las obliga a admitir que se convirtieron en abusivos como consecuencia de haber sido abusados. Si una ex víctima pasó a abusar de otros niños, puede tener una inversión en la creencia de que los niños nunca son realmente forzados o manipulados a tener sexo con un adulto o niño mayor. Puede convencerse a sí mismo de que los niños lo hacen de buena gana y que obtienen placer del abuso. Este tipo de negación a menudo impide que las antiguas víctimas admitan que ellos mismos fueron abusados. 3. Miedo. Hay muchas razones legítimas por las que las exvíctimas tienen miedo de decirle a alguien que fueron abusadas sexualmente, incluso cuando ya son adultos. Estas razones incluyen: número 1, su perpetrador las amenazó. Es común que los abusadores de niños amenacen a sus víctimas con matarlas a ellos o a sus parientes. Aunque tener miedo a su perpetrador después de convertirse en adultos puede que no tenga mucho sentido, en realidad es algo bastante común. 2. Temen que no les crean. Este miedo es especialmente potente cuando una exvíctima ha tenido la experiencia de que no se le creyó en el pasado. Y a menudo la creencia de que no se les creerá proviene del perpetrador diciéndoles cosas como: nadie te creerá si lo dices. 3. Tienen miedo a las consecuencias una vez que el secreto salga a la luz. Algunas víctimas temen que si le dicen a un miembro de la familia que fue abusado, esa persona se enfurecerá y tal vez se volverá violenta hacia el perpetrador. 4. Vergüenza. Cada vez que alguien es victimizado, sentirá vergüenza e impotencia. Y este sentimiento de impotencia hace que la víctima se sienta humillada. También existe la vergüenza que viene cuando el cuerpo de un niño es invadido de una manera tan íntima por un adulto. Agreguemos a eso la vergüenza de estar involucrado con algo que el niño sabe que es un tabú. A veces un niño también siente vergüenza cuando su cuerpo lo traiciona por responder al tacto del perpetrador. Esta abrumadora sensación de vergüenza a menudo hace que una exvíctima se sienta obligada a mantener el secreto del abuso porque se siente mal, sucia, dañada o corrompida. El sentimiento de vergüenza puede ser uno de los elementos disuasorios más poderosos para que una víctima revele el haber sido abusada. Esto es lo que un ex cliente compartió con Beverly sobre su vergüenza por haber sido abusada. No quería que nadie lo supiera. Me sentía repugnante, lo peor de lo peor. Supongo que, sobre todo, sentía tanta vergüenza por las cosas que me hizo y lo que me obligó a hacer con él, que sentía que no merecía recibir ayuda. Autoculpa. La autoculpa es otra razón importante por la cual las víctimas mantienen su secreto. Las víctimas tienden a culparse a sí mismas por el abuso que sufrieron, especialmente cuando es un padre o alguien cercano quien abusó de ellas sexualmente. Los niños quieren sentirse amados y aceptados por sus padres. Y debido a esto inventarán todo tipo de excusas para justificar su comportamiento, incluso si ese comportamiento es abusivo. La mayoría de veces los niños se culpan a sí mismos por causar
que sus padres abusen de ellos. ¿Por qué? Porque los niños tienden a ser naturalmente egocéntricos, es decir, asumen que ellos mismos son la causa de todo, y la necesidad de proteger su apego a sus padres magnifica esta tendencia. Los perpetradores se aprovechan de la tendencia de un niño de culparse a sí mismo, diciéndole que fue su culpa, que no deberían haberse sentado en su regazo como lo hicieron, no deberían haberlo mirado como lo hicieron, o no deberían haberse vestido como lo hicieron. Como humanos tenemos la necesidad de mantener un sentido de control sobre nuestras vidas, incluso cuando hemos perdido el control, como en el caso del abuso sexual infantil. Como una forma de mantener un falso sentido de control, muchas víctimas se culparán a sí mismas por su abuso. Esto ocurre tanto en los niños en el momento de su abuso, así como en los adultos que todavía están luchando para admitir que fueron abusados en la infancia. El razonamiento inconsciente es así. Si sigo creyendo que fue mi culpa, que yo ocasioné esto, todavía puedo tener el control. No tengo que enfrentar el sentimiento de impotencia e indefensión que viene con ser víctima. Puedo mantener mi sentido de la dignidad y evitar sentirme humillado. A veces las víctimas también se culpan a sí mismas porque tienen al perpetrador en tan alta estima que no podrían imaginar que esta persona que es tan respetada les haría tal cosa, a menos que ellos lo hubieran alentado de alguna manera. Esta era la situación con un ex cliente de la terapeuta que escribió este artículo. Gabriel, procedente de una familia católica devota, se convirtió en monaguillo cuando tenía 9 años. Al igual que el resto de los feligreses, Gabriel adoraba al sacerdote. Es por eso que fue particularmente importante para Gabriel cuando un día el sacerdote le pidió que se quedara después de misa y luego lo abusó sexualmente. Gabriel no podía comprender lo que el sacerdote había hecho, sabía que lo que había sucedido era un pecado y que los sacerdotes no debían ser sexuales. Entonces, para dar sentido a lo que había sucedido, simplemente se culpó a sí mismo. Decidió que de alguna manera él debía haber seducido al sacerdote. Incluso creyó que desde que había comenzado a masturbarse unos meses antes, el sacerdote debía haberlo sabido y lo estaba castigando o dándole una lección. Finalmente, otra razón por la que las víctimas tienden a culparse a sí mismas es la tendencia de nuestra cultura a culpar a la víctima. Víctima se ha convertido en una palabra sucia en nuestra cultura, donde las víctimas a menudo son culpadas e incluso avergonzadas. Incluso hay creencias espirituales que sostienen que si algo malo te sucede es debido a tus propios pensamientos o actitudes negativas. Influencias culturales como esta sirven para culpar a las víctimas en lugar de fomentar un reconocimiento autocompasivo del sufrimiento. Las antiguas víctimas de abuso sexual como miembros de esta cultura aceptan este punto de vista a menudo sin cuestionarlo. Una necesidad de proteger al perpetrador. Como lo demuestra el comportamiento y el pensamiento de los dos jóvenes en Living Neverland, algunas ex víctimas todavía se preocupan por el perpetrador y quieren protegerlo. Además, como parte del proceso de preparación o grooming, los perpetradores trabajan para separar al niño u adolescente de sus padres y sus compañeros, generalmente fomentando la sensación en el niño de que él o ella es especial para el delincuente y dando una especie de atención o amor al niño que él o ella necesitan. A veces la relación de confianza entre un niño y un adulto mayor se transforma tan gradualmente en una de explotación sexual que el niño apenas lo nota. Y esta necesidad de proteger al perpetrador se ha visto en muchos otros casos, no solamente en el caso de Wade y James, sino también en el caso de Jan Broberg o el caso de Jody Plautché, por mencionar algunos otros ejemplos. Para muchas víctimas es solo después de meses o incluso años de terapia que desarrollan suficiente confianza en alguien para contarle su secreto. Desafortunadamente, por varias razones, muchas ex víctimas nunca llegan a un terapeuta, incluso como adultos. Si eres una de las muchas personas que continúan cargando el secreto del abuso sexual infantil, es vital que rompas tu silencio. Aunque es difícil llegar al punto en el que finalmente puedas decirle a alguien, este oscuro secreto puede enfermarte emocionalmente, psicológicamente, incluso físicamente. Cuando no compartes el secreto del abuso sexual infantil, no tienes la oportunidad de recibir apoyo, la comprensión y la sanación que tanto necesitas y mereces. Continúas sintiéndote solo y culpándote a ti mismo. Continúas siendo abrumado por el miedo y la vergüenza.